Muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura. Y aunque yo sé que tenemos que estudiar muchas otras cosas, el Evangelio es lo mejor que podemos estudiar. El Evangelio, las enseñanzas de Cristo, es lo fundamental de nuestra vida en Cristo y debemos regresar cada vez que sea posible a estudiar los Evangelios. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de ver Juan y ahora estamos revisando Lucas. Pero si tienen la oportunidad de volver a leer Juan, léanlo, ¿verdad? Estúdienlo. Esto es lo fundamental, es lo que nutre nuestras vidas siempre. Estamos en el capítulo número 4 del Evangelio según San Lucas. Y la semana pasada estuvimos leyendo de la tentación del Señor Jesús. Y solamente como resumen, hablábamos de este ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo de cómo debemos resistir el pecado, cómo debemos resistir a Satanás. Reconocemos la amenaza satánica, reconocemos que Satanás está acechando a los hijos de Dios, porque hay gente que no cree que existe Satanás, ¿verdad? Que cree que eso es pues como el cuento del coco, ¿no? Que va a venir el coco y te va a llevar. Pero Satanás es real. Es un enemigo que está acechando nuestras vidas para destruirlas. Dijimos que no puede destruir nuestra alma, ¿verdad? Porque somos escogidos por Dios, somos guardados por Dios, pero puede destruir nuestro testimonio, nuestra vida útil para el Señor, ¿verdad? Debemos estar atentos. Y la forma en la que vamos a resistir al diablo es a través de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando venga esta duda o esta tentación, trae a nuestra mente la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar siempre. Memorizar un texto, no solamente uno, ¿verdad? 5, 10, 50, 100, 1000, los que puedan. Esto nos va a ayudar siempre para que tengamos las armas en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder defender y resistir los ataques de Satanás. Es lo que vimos la semana pasada. Vimos que este proceso de tentación era necesario y hablamos varias cosas ahí controversiales, pero vamos a continuar con la lectura, versículo 14. Vamos a leer nada más hasta el 23, creo. Pero vamos a leer estos versículos. Estamos en el capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Esto es lo que caracteriza el ministerio de Jesucristo. Es ser guiado, enviado, fortalecido por el Espíritu Santo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Nada más como nota rapidita, Lucas no se toma el tiempo para narrar todo lo que ya había pasado. O sea, entre el bautismo y este versículo hay como unos 7 capítulos de Juan. O sea, desde el capítulo 1 de Juan hasta el 6, 7, los milagros de Caná, del paralítico, de la limpieza del templo, de la alimentación de los 5,000, todo eso ya pasó. Lucas no lo está narrando aquí. Pero entre su bautismo y esta nueva renglón, ya pasó todo eso. ¿Ok? Y puede decir que volvió a Galilea. Su primer ministerio fue en Judá. No sé si recuerdan que él regresó a su tierra. Y ahí va a empezar este ministerio público ahora en su tierra donde él estuvo como niño, ¿no? Y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Esa fama es la que le estoy diciendo, ya había sanado a la gente, había multiplicado los panes, esa fama era la que estaba ya en todos lados. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos.
Y luego se fue a la ciudad de Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre. Y entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Voy a terminar y luego lo explico. Y se le dio el rollo, aquí dice el libro, era un rollo, el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pongan en mente lo que está pasando, es el Espíritu otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, el Espíritu Santo me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado el Espíritu Santo a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dijo al ministro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso que había leído, le está diciendo que se está cumpliendo en ese momento, ¿verdad? 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? José el carpintero, ¿verdad? Bien, vamos a leer hasta ahí nada más. Voy a regresar al 14. Quería enfatizar lo que les dije. El ministerio de Jesucristo fue dirigido. El mismo Espíritu que dirigió a Jesucristo es el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Este Espíritu Santo estuvo habilitando, estuvo empoderando, estuvo dando dones y gracia, ¿verdad?, a Jesucristo para este ministerio. La forma en la que Jesucristo predicaba, y esto es importante para nosotros ahora también, es que enseñaba, ya hemos visto que enseñaba en el monte, que enseñaba en el campo, que enseñaba, pero Jesucristo no dejó de lado las sinagogas. No sé si saben qué es, más o menos qué es una sinagoga. Donde se reunían pues el pueblo de diferentes, de los de Nazaret, sí, para escuchar la palabra de Dios. Ahí se abrían los rollos y un sacerdote. Sí, los judíos tenían el templo, ¿verdad? El templo donde iban y eran los cultos oficiales del sacerdote y se ofrecían los sacrificios. Esa era la tradición. Pero este era un culto público para la gente. Era un público donde al menos tenía que haber, creo que 10 familias judías, y si había 10 familias judías en una región, podían formar una sinagoga. Eran unas iglesias pequeñas, vamos a decirlo así. No era la palabra iglesia, pero una sinagoga. Y ahí había cosas que se hacían. Se oraba, ¿verdad? Se invocaba el nombre de Dios. Y una de las puntos del culto de ellos era pues, leer la palabra de Dios. Jesucristo aprovechaba. Y también era muy común que si había un maestro invitado, pues aprovechaban, ¿verdad? Imagínate que nosotros tenemos una iglesia aquí y de repente viene un predicador, pues aprovechamos que está aquí, ¿no? Y que nos diga algo. Es lo que estaba pasando. Él lo hacía en las sinagogas. Era un predicador famoso, que estaba reconocido por lo que había hecho. Pues claro que lo invitaban a leer en las sinagogas. Lo que es interesante es a partir del versículo 16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado. Esta es el lugar donde Jesús pues estuvo toda su niñez, juventud, hasta dijimos que aproximadamente a los 30 años comenzó su ministerio, ¿no? Y en el día de reposo entró a la sinagoga.
Se asume que es la sinagoga donde él se congregaba, ¿verdad? Es la sinagoga donde él de pequeño iba, donde fue instruido en la palabra, donde fue enseñado de las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, entró a esa sinagoga. Conforme era su costumbre, conforme a su costumbre. O sea, eso era lo que él hacía, ¿verdad? En toda su vida, y se asume que era la sinagoga donde él se congregaba. Al ser un predicador o al ser un maestro invitado, se le invitó a leer el texto, ¿no? Dice, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Este es como algo providencial, porque no escogió Jesucristo el texto, ¿no? Sino que también la señora se acostumbraba a leer de ciertos libros y leían el libro de Isaías, y en esta ocasión tocaba leer este texto, ¿no? Así como nosotros poníamos ahí en la iglesia, vamos a leer Efesios, ¿no? Y correspondía al texto que le seguía, y pues de alguna forma divina, ¿verdad? Providencial, ese texto se iba a leer ese día, y estaba aquí Jesucristo. Pues que nos lea Jesucristo, ¿verdad? Y se levantó a leer, y se le dio el libro. No es un libro como nosotros lo conocemos, era un rollo, básicamente, del profeta Isaías. Y habiendo abierto el rollo, halló el lugar donde estaba escrito. Y esto es lo que leyó del rollo que se le había otorgado. Y eso lo sorprende, ¿verdad? Porque no, es una profecía del Mesías, leída por el Mesías, ¿ah? Dice, empezó a leer. Imagínense todo eso. Imagínense, aquí está la congregación, bueno, una congregación, está la sinagoga y está este invitado, reconocido, famoso, y empieza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y hasta ahí, pues, no hay problema. Está leyendo, es lo que toca, pues, todo el mundo se lo sabía. Es una profecía del Antiguo Testamento que anunciaba el Mesías, la venida del Mesías, ¿no? Entonces, era común la lectura. Entonces, todo el mundo se sabía el texto, lo escuchaban, lo estaban leyendo. También era costumbre que una vez que se leía el texto, el que había leído el texto iba a dar una explicación o un sermón, por así decirlo, en nuestros tiempos, de lo que había leído. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Este era el encargado de guardar los rollos. No era el que predicaba, sino que era su oficio, guardar los rollos ahí en la sinagoga. Le dio al ministro y se sentó. También era costumbre que el maestro que iba a enseñar, o sea, a leer estaban de pie, y cuando iban a enseñar, se sentaba el que iba a hablar, y todo el mundo se sentaba también a sus pies. ¿Okay? Entonces, el hecho de que sea sentado nos quiere decir que iba a enseñar, que iba a predicar. Y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, pues, se sentó, pues estaban esperando, ¿no? Pues, a ver, ¿qué nos va a decir Jesús de esta lectura? Y comenzó a decirles. No se nos da todo el sermón, pero Lucas se enfoca en estas primeras palabras. Jesús predicó, y lo más probable es que predicó más que esto, pero Lucas nos da al menos este punto. Y dijo, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Quiero que traten de imaginar el impacto en la mente de estos judíos, porque ellos estaban esperando este Mesías. Ellos estaban, supongo que orando para que llegara el Mesías. Sabían lo que iba a hacer, lo que está escrito del 18 al 19. Y ahora este invitado dice, esto que ustedes están esperando, esto que se había profetizado, se cumple hoy y se cumple en mí.
Dice, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Ahí lo que nos dice es que como que siguió predicando, ¿no? O sea, no nomás dijo eso, sino que empezó a decir otras cosas y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, ¿cómo puede ser este, verdad? Que nos enseña, que nos dice, pues yo lo conozco desde chiquito, yo lo conozco desde pequeñito, es el que hacía travesuras ahí no es cierto, no sé si es travesuras o no, pero es el que quebró mi ventana, ¿no? Con la pelota. Y eso es lo que estaba pasando, ¿no? Vamos a regresar un poquito a eso que está subrayado. Esta es la esencia del evangelio que predicamos, ¿verdad? Este es el mensaje central de la misión de Jesucristo y lo que vino a hacer para nosotros. Y antes que eso, antes de eso, Jesucristo, las sinagogas no eran como que la iglesia perfecta. No sé si las sinagogas no se predicaba puramente. O sea, no era el mejor lugar, por así decirlo, para escuchar la palabra de Dios. Pero era el lugar, no había otro, ¿verdad? Era el lugar que tenían para escuchar la palabra de Dios. Jesucristo nos enseña que Él honró ese lugar con su presencia. O sea, era el lugar donde se predicaba de Dios, donde se enseñaba la palabra, y aunque no era perfecto, ¿verdad? Porque sabemos cómo reclamó después todas las enseñanzas esas erróneas, pero Él honró ese lugar, se presentó ahí, enseñó, leyó, enseñó, ¿verdad? Predicó, porque era el lugar. Mi punto es que a veces nosotros no apreciamos los medios que tenemos de gracia de parte de Dios. Estamos en el caso de nosotros, en una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde se enseña la palabra de Dios, donde se exalta y se adora al Dios verdadero. Tengamos cuidado en no menospreciar esa parte. Tengamos cuidado en no decir, no, pues qué iglesia tan pequeñita, o no voy a ir ahora a cabo, pues no es tan importante. No, es el lugar donde estamos escuchando palabra de Dios, donde estamos siendo edificados, donde estamos adorando al Dios verdadero. Y a veces las personas toman decisiones de cambiar de iglesia porque, no, pues aquí está bien caliente, ¿no? No sé, por decir algo, ¿verdad? O aquí no hay un grupo ahí musical. Los medios de gracia que Dios usa son básicamente la predicación, la oración, la comunión con los santos. Si tienes eso, Dios puede usar esos medios públicos de gracia para la edificación de nuestras vidas. Seamos cuidadosos, es lo que quiero decir, de no menospreciar. Es más, de valorar, ¿verdad?, lo que tenemos en nuestra congregación. Jesucristo honró y en su mente sabía todo lo malo que había en esa congregación, todo lo malo que había en esas enseñanzas, todo lo malo que había en los que predicaban. Aún así, Él fue y usó ese lugar para la predicación de la palabra, ¿no? Tengamos cuidado entonces, pues. Entonces, ¿qué predicó? El Espíritu del Señor está sobre mí. Esta es la declaración de Jesucristo de que tiene toda la gracia, los dones, ¿verdad? El fruto del Espíritu en su vida. Por cuanto me ha ungido, el Espíritu Santo, el proceso de ungir a la persona es consagrarlo. Cuando ungimos a alguien es para
consagrado para un propósito. El Espíritu Santo lo está consagrando ¿para qué? ¿Para qué lo está consagrando? Para dar buenas nuevas a los pobres. No solamente a los, o sea, no se refiere solamente a los pobres económicamente. ¿Ah? Sí, claro que están ahí, pero a los pobres que tienen bancarrota espiritual. A eso se refiere. A los que reconocen que ocupan de un Salvador. A los que reconocen que en sus propias fuerzas no pueden alcanzarla. Que con sus propios méritos no pueden alcanzar. Esos son los pobres de espíritu. Esos es a los pobres a los que se refiere Jesucristo. ¿No? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, no quiere decir que los pobres económicamente no están ahí, pero está a esos pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a todas estas personas que tienen necesidad y que requieren de un Salvador, de alguien que los ayude, alguien que los levante, alguien que los salve, ¿verdad? A pregonar libertad a los cautivos. ¿Estos cautivos a qué se refiere? ¿Sí? A los esclavos del pecado, a los esclavos de Satanás, a los cautivos de Satanás. Y él venía con esta mensaje y esta misión de rescatar, de quitar el control de Satanás, de salvar a los esclavos que estaban bajo el dominio de Satanás. Vista a los ciegos, que lo hizo físicamente, pero también se refiere a, te voy a dar la luz. Yo soy la luz verdadera. ¿Se acuerdan que decía? Yo soy la luz que alumbra este mundo. O sea, a eso se refiere. La vista a los ciegos, al que no entendía, le iba a aclarar las cosas, iba a iluminar su mente, ese tipo de cosas. A poner en libertad a los oprimidos. Y luego el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Esto se refiere al año del jubileo. Va a hacer una alusión a este año. ¿Alguien sabe qué es el año del jubileo? ¿No? El año del jubileo era había lo que se llamaba el año sabático. Esta era una práctica que el Señor pedía al pueblo. Dicen, trabaja 6 años la tierra y en el 7º año deja que la tierra descanse. No siembres nada en la tierra, deja que produzca lo que debe producir. Después de 7 años sabáticos, o sea, después de 49 años, el 50º año era el año del jubileo. Y en ese año 50, lo que pasaba en la cultura judía es que toda deuda que tenían las personas era perdonada. Si habían vendido su tierra para pagar algo, su tierra era regresada a ellos. Si alguien se había puesto como esclavo de alguien porque no podía pagar la deuda, era liberado o era libertado, su deuda era saldada. Es lo que está tratando de enseñar aquí. A predicar el año agradable del Señor, el año del jubileo, no solamente físico, espiritual. Vengo a libertar a los cautivos, vengo a que todas las deudas sean saldadas, vengo a que si tienes una deuda con Dios, este año o esta actividad que voy a hacer va a perdonar tus deudas, va a perdonar tus pecados. Ese es el contexto en el que está hablando. Y ellos lo entendían, ¿verdad? Porque en su cultura era común. Nosotros tenemos que dar un poquito de explicación para entender todo esto del jubileo y para qué. Hay todo, creo que es de Deuteronomios 25, donde se narra todo esto del jubileo y cómo Dios les da estas prácticas para que las tierras sean más productivas y para que la cultura y la economía y que la gente no tenga esperanza, ¿verdad? Sino que pueda ser liberada de sus deudas en dado caso.
Dejen aquí alguna notita. A ver, Mario, ¿ibas a leer? Lucas nos enseña. Lucas nos enseña con sencillez, pero con profundidad. Jesús entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El Hijo Eterno, lleno del Espíritu, el Verbo encarnado, honra la reunión pública del pueblo de Dios. Aunque las sinagogas de su tiempo estaban llenas de formalismo y los maestros eran escribas y fariseos que distorsionaban la verdad, Jesús no se apartaba de la asamblea. Él entra, él lee, él enseña. ¿Por qué? Porque allí, a pesar de la debilidad humana, se reconocía el día del Señor, la palabra del Señor y el nombre del Señor. Y eso basta para que el Hijo lo honre, no por la perfección del culto, sino por la fidelidad del corazón que busca a Dios. Lo que estaba tratando de explicar, ¿verdad? A veces nosotros menospreciamos la congregación o la reunión de los santos porque no nos gusta el estilo de predicación. No, bueno, inclusive el estilo de predicación, porque a veces queremos quisiéramos que todas las predicaciones fueran, pues, que nos elevaran hasta el séptimo cielo, ¿no? Pero la predicación, hay alimento para cada ocasión y para cada persona. Y debemos estar nosotros dispuestos y dispuestas a escuchar palabra de Dios y agradecer a Dios por la palabra que estamos escuchando. Cuando comemos, por ejemplo, a veces tenemos un banquete y una comida que nos encanta, ¿verdad? Pero toda la comida que comemos nos nutre, nos alimenta, nos sustenta. Así es la palabra del Señor, ¿verdad? A lo mejor fulano predicador, pues a él me encanta cómo predica y cada vez que predica estoy contento. Y cuando predica el otro, no, pues ya va a predicar él, no me gusta. No, ¿verdad? Tenemos que ser sensibles y tenemos que recibir la palabra de Dios en esas congregaciones, ¿verdad? No despreciemos con ligereza las asambleas donde se honra el nombre de Dios. Aunque estén marcadas por debilidad, falta de claridad doctrinal o carencia de fervor, si no hay error doctrinal grave, eso sería el punto en el que tendríamos que salir de la congregación. Y si el nombre de Cristo es reverenciado, no abandonemos la comunión por preferencias personales. Yo no entiendo a veces hermanos o hermanas que prefieren no ir a la iglesia, ¿verdad? Porque estoy cansado o porque alguna situación. Yo encuentro en la iglesia, y lo puedo decir con mucha honestidad, un tiempo en el que el Señor ministra mi vida. Yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero experimentar a Dios en medio de la congregación. Yo quiero adorar a Dios junto con mis hermanos. Yo quiero recibir palabra de Dios. Yo no puedo perder esa oportunidad. Yo no puedo vivir mi semana sin estar en ese lugar para ser alimentado. Esa es la actitud que deberíamos tener. Yo no puedo privarme de ser ministrado, de adorar a Dios, de elevar mi voz y elevar mis manos. Para eso hemos sido creados, para eso hemos sido salvados, para eso hemos sido llamados. ¿Cómo no voy a hacer esto, verdad? Mi vida debe ser organizada pues alrededor de este espacio. Nada debería impedir, habrá algunas circunstancias de enfermedad o algo grave que nos impida, ¿verdad? Pero en mi prioridad debería ser reunirme en ese lugar, ¿verdad? La promesa de Jesús es clara. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero no hay tal promesa para los que se quedan en casa, por comodidad o por crítica de algo que no está pasando en la iglesia.
La presencia de Cristo está en medio de su pueblo reunido. Y no en la soledad de alguien que está ahí como que enojado o enojada o no de acuerdo con algo que está sucediendo en la iglesia, ¿verdad? No nos perdamos la bendición. No nos perdamos el privilegio. No nos perdamos el momento de adorar a nuestro Dios. Tenemos muy poco tiempo, ¿verdad? Una vez a la semana, 1 hora o 2 horas, aprovechemos. Y preparemos nuestro corazón, nuestra mente. Estemos, no sé si les pasa, a mí me pasa. No estoy siendo exagerado, a mí me pasa. Quiero poder, con libertad levantar mis manos, con libertad levantar mi voz, escuchar el canto o los cantos y no sé, ahorita estábamos escuchando la canción o el himno que estábamos escuchando. A veces yo no tengo palabras en mi propio vocabulario. Yo quisiera decir, eres hermoso, eres glorioso, pero se me escapan las palabras. Y cuando escucho esas palabras, no sé si me explico, aprovecho la oportunidad para decir, sí, Señor, tú eres hermoso y eres glorioso y todo lo que yo no te puedo decir, porque a veces no tengo las palabras correctas. Ese para mí es necesario, es hermoso, es algo que tenemos que hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Sí, hay congregaciones imperfectas. Hay cultos que podrían ser más bíblicos, más fervientes, más centrados en Cristo. Pero si el nombre de Dios es honrado, si la palabra de Dios es leída, si el día del Señor es guardado, entonces hay gracia ahí. Y eso es bien importante también. El Señor está haciendo cosas a través de su palabra. Está haciendo cosas a través de la adoración. Está haciendo cosas a través de las oraciones que hacemos. No nos perdamos esa bendición. No nos perdamos eso que está haciendo Dios, esos medios de gracia que Dios usa para nuestras vidas, para edificarnos, para levantarnos, para transformarnos. Es bien importante que entendamos esto que está pasando en la iglesia, ¿verdad? No busquemos la perfección, que solo puede ser encontrada en la gloria. Es bien importante también esto, más bien seamos parte de la renovación. Orando, sirviendo, amando, edificando. Porque el Señor no nos llama a consumir adoración. Este sí lo voy a tomar, este no, eso no me gusta. Como si fuera algo que nos están vendiendo. Como si fuera algo que, no, pues aquí está muy barato, me voy para acá, o aquí está muy caro, ese no me gusta. No es eso. Esa mentalidad deberíamos cambiar, la verdad. Nos está invitando a que participemos de la oración, participemos de la alabanza, participemos de este culto, donde honramos a Dios. ¿Qué mentalidad? No. Perdón que me exalte. No es, qué pobre es esto. No, hermanos. Dios nos está invitando a que critiquemos en nuestra congregación. Nos está invitando a que participemos dentro de ella para edificar, para adorar, para crecer, ¿verdad? Como congregación. Salud. Aquí se está, cuando Jesús dice, aquí está diciendo, hoy se ha cumplido esa escritura en vosotros. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Atribuyéndose de lo que la escritura está escribiendo, hablando. Claro, ¿verdad? Está anunciando que Él es Dios, está anunciando que Él es el Mesías, está anunciando que Él es el que cumple esta escritura. Está revelando su propósito, está revelando su misión. Está dando inicio en este lugar, Nazaret, a este ministerio público, a esta misión
divina que tiene del Padre. Está anunciando, ¿verdad? Pues sí, esta misión, este propósito de estar entre ellos. Pero aquí la distinción, la diferencia es que ya es ese anuncio público, ¿no? Como dice usted, porque nos comentó, antes ya había hecho él milagros, señales, y en, o sea, sus discípulos, o sea, con sus discípulos, ¿no? Compañeros Sí. sus discípulos. De hecho, vamos a ver, no lo vamos a ver ahora, pero vamos a ver que, o sea, esta gente se maravilló, pero después como que lo rechazaron. A veces también eso nos pasa a nosotros. Podemos maravillarnos del sermón. Uy, ese sermón estuvo acá. Pero otra vez, tenemos una mentalidad de como que, no, eso no es lo que debíamos preguntarnos. Lo que debíamos preguntarnos es, ¿ese sermón me está trayendo a Cristo? ¿Me está haciendo que me arrepienta de mis pecados? ¿Me está haciendo que sea transformada mi vida? Porque a veces admiramos el sermón intelectualmente. No sé si me explico. Esas palabras, uy, olvídate, estuvo... Admiramos, eso no importa, eso no nos transforma nuestras vidas. O sea, lo que tenemos que hacer es... porque esta gente, bien lo que dice aquí, estaban maravillados con las palabras de gracia que salían de su boca. Pero luego empezamos a ver aquí una nota como, ¿y no es este el hijo de José? O sea, ya empezamos como que nos empezaban a rechazar. Luego vamos a ver, no lo vamos a ver ahorita, pero por acá ya lo querían hasta matar, creo que hasta... ¿El qué? 29. Ajá, fue hasta que lo querían matar. O sea, ellos se maravillaban por las palabras. Eso nos puede pasar a nosotros también, lo que quiero decirles. A veces escuchamos el sermón y no, pues estuvo de a 100, ¿no? No sé, o de a 10. Pero a los 10 minutos ya se olvidó. Ya nada de ese sermón me transformó, nada de ese sermón me llamó a Cristo. O sea, tenemos una mentalidad de consumir lo que nos están dando. Y evaluamos, ese estuvo mejor, ese estuvo peor, ese estuvo... Pero ese no es el punto. El punto es que seamos transformados por la enseñanza, que seamos llamados al arrepentimiento, que seamos llamados a ser mejores, más obedientes. O sea, lo que debemos preguntarnos es, ¿este sermón me está atrayendo a ser más obediente? ¿Me está llevando más a Cristo? ¿Me está enseñando más de la gloria de Dios? Y eso nos va a transformar. Nos pasa a veces, a mí me pasa, y lo digo por experiencia, que pues vemos un predicador y luego comparamos con este. No, pues este es mejor. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? Porque mi mente consumista, ¿verdad?, que compara, que ve creo que este es mejor, pero el Señor quiere hacer cosas en mi vida por su palabra, no por el predicador, por lo que está escrito ahí, por cómo ese mensaje transforma mi vida. O sea, hay gracia en los predicadores, no quiero decir que no, pero no es el punto. El punto es la palabra de Dios. Y a veces creemos que si el predicador no me motivó, es la culpa del predicador. No, no es la culpa del predicador. Es tu culpa de cada uno de nosotros y de ustedes. Porque no estamos preparados para recibir la palabra de Dios. Porque no somos sensibles a lo que Dios quiere hacer a través de su palabra. ¿Sí? Perdón, me distraje. Porque no es culpa del predicador. Sí, a veces creemos que si pues es que estuvo medio raro el sermón ahora, ¿verdad? Porque pues no fui yo. No fui yo, no pasó nada, o no, el Señor no. ¿Quién tiene la culpa, el predicador o yo? Yo.
o que me distraje a lo mejor, porque no estaba atento, porque la palabra de Dios tiene la facultad de transformarnos, ¿verdad? Tenemos que pues estar nosotros preparados y pedir al Señor desde un día antes, una semana antes, Señor, usa a fulano de tal, o usa al predicador el que vaya a ser, para que mi vida sea edificada. Prepara mi corazón, prepara mi mente, para que esto suceda siempre, ¿verdad? En nuestras... Por ahí tengo una hojita de eso también aquí. ¿Me ayudas a leer esto, María? Sí. ¿Cómo debemos conocer a Cristo? Es bueno y es correcto reverenciar a Jesús como Dios eterno, como Rey de Reyes, como Juez de vivos y muertos. Pero si eso es todo lo que conocemos de Él, no hemos conocido al Salvador. Debemos conocerlo como el amigo de los pobres en espíritu, el médico de los corazones rotos, el libertador de las almas cautivas. Él vino a sanar, a restaurar, a redimir. Y si no lo conocemos así, si no lo conocemos personalmente, internamente, por experiencia viva, moriremos en nuestros pecados, aunque sepamos todos los títulos teológicos correctos. Ese es otra vez el punto, ¿verdad? En esa misma actitud creemos que entre más conozco, y no quiero decir que está mal, pero de la teología, de las doctrinas y estas cosas que nos enseñan, eso va a traer más bendición. En realidad no. Necesitamos conocer a Cristo de forma personal, íntima. Eso es lo que va a transformar nuestras vidas. O sea, el hecho de que podamos amarle, adorarle, eso es lo que transforma a las personas. Eso es lo que quebranta y nos hace obedientes, nos hace servir, rendirnos a su voluntad. Si yo conozco a Cristo en el sentido teológico solamente, intelectualmente hablando, eso no me salva. Eso es de una relación con Cristo, una relación personal con Cristo. Amarle a Cristo como persona. No sé si eso lo tienen en su mente o no, pero no es amarle por el concepto de Cristo, porque Él es Dios. Sí es Dios, pero yo amo a Cristo como persona. Tiene una relación a ese nivel como persona, como amas a una persona que tocas, ¿me explico? No es solamente a nivel intelectual, a nivel teológico. Eso debe entrar en nuestras mentes y llegar a nuestro corazón y haya un amor real, verdadero por la persona de Cristo. ¿Por qué decimos que Cristo es glorioso? ¿Es glorioso? ¿Es glorioso? ¿En tu vida es glorioso? ¿Por qué? ¿Es bello? No sé si me explico. O sea, no estamos aquí para comprender cosas, o sea, sí estamos aquí, pero no es el punto de entender cosas teológicas o no teológicas. Estamos aquí para admirar a Jesucristo, para enamorarnos de Jesucristo, para valorar la majestad de Cristo. Debemos entender esto. Esto es lo que transforma nuestras vidas. Es lo que salva a la persona. No solamente el hecho de que yo entienda que Cristo es omnipotente, todopoderoso, omnisciente. O sea, eso necesitamos hacerlo, pero no es eso, sino esa relación que tenemos con Cristo. ¿Ibas a decir algo? Sí, que, o sea, no amas a Cristo porque sabes que es omnipresente, ¿no? O sea, eso creo que no transforma tu vida. O sea, sí la transforma, obviamente, porque es Cristo. Y es la verdad. Y es la verdad, pero no como que penetra en este sentido como de enamorarte de Cristo, ¿no? O sea, estamos enamorados de Cristo y sabemos que es glorioso y sabemos que es bello por todo lo que representa Cristo en
en nuestras vidas, ¿no? O sea, no nada más como, pues que nos salvó, que vino a morir por nosotros, pero todo como el peso que tiene el sacrificio que hizo, ¿no? Ujú. O sea, todo el peso o todo el sacrificio que tuvo que hacer para venir a salvarnos, ¿no? O sea, quebrantar su relación con el Padre, absorber el pecado, convertirse en pecado, algo que él no conocía o no concebía. O sea, todo esto creo que es lo que nos enamora de Cristo, no nada más como, pues es que sí, o sea, es Trinidad o algo así, ¿no? O sea, no es nada más eso, no se queda ahí, pues tenemos que entender como que el entero. Sí, tenemos que entender este nivel intelectual que es interesante y mucha gente busca eso solamente. Ujú. Eso es superficial. Tenemos que hacer que eso entre en nuestro corazón, ¿verdad? Y transforme y alimente ese amor que tenemos por Dios. ¿Sí, Mario? Sí, yo creo que de lo que comentan, lo que entiendo, ¿no? No se tiene que quedar en el mero, en el entender y en el poder definir el término de omnisciente, omnipotente, todopoderoso, la seidad, o sea, sino el hecho de conocer todos esos términos, así lo entiendo yo, no es darnos cuenta de la inmensidad y la infinitud y el valor de Dios, y que aún siendo todo eso, por amor a nosotros, estuvo dispuesto a todo lo que comentó Mariano, Uh-huh. o sea, a humillarse, a que lo escupieran, lo pisotearan, a que quebraran su cuerpo al máximo, A soportar la ira de Dios. a soportar ese desprendimiento, ¿no? De siendo él todo esto, estar no alejado, simplemente, o sea, no es alejado, es sin comunión con todo Uh-huh, esto. uh-huh. Entonces, y ahí es donde pues está el verdadero, pues, como la verdadera vista, ¿no? Uh-huh. El Sí, que nos quitar revela esta grandeza y es cuando apreciamos, sí. ¿verdad? Sí. Y cuando en toda honestidad podemos levantar nuestras manos en adoración y alabanza. Eso es lo que quisiera para cada uno de nosotros, que pudiéramos realmente experimentar esa grandeza de Jesucristo, ese valor tan inmenso, esa magnificencia, no sé qué palabras usar, ¿verdad? Porque se nos acaba el vocabulario. Y por eso me encanta a mí la adoración, porque hay tantas palabras que no me sé y que ahí se pueden escuchar y podemos juntos, ¿verdad? Levantar el nombre de Dios, exaltarle, porque lo merece, porque es necesario hacerlo, porque ¿qué más podemos hacer, verdad? Reconocer su grandeza, reconocer la belleza, el sacrificio, todo esto que Él hizo por nosotros. ¿Has sentido tu pobreza espiritual? Eso en contraste con lo que somos, ¿verdad? Sí. Porque Él es tan grande y otros tan pequeños, y no solamente pequeños, sino tan malos. Cuando sientes eso, cuando internalizas eso, ¿cómo puede ser que yo siendo así de pecador, Cristo quiera estar conmigo? Quiera morir por mí. ¿Cómo puede ser eso? O sea, sentir y de de esa conciencia, conociendo la magnitud de lo que hizo, conociendo la magnitud y magnificencia de su ser, de su persona, ¿cómo no deberíamos adorar? ¿Cómo no deberíamos rendir nuestras vidas? ¿Cómo no deberíamos servir? ¿Me explico? O sea, debe ser alimentado en ese sentido. ¿Has sentido el peso de un corazón quebrantado? ¿Has sentido las cadenas del pecado y la opresión del alma? Él ha venido para salvar a esas personas. Él no vino para salvar a los que pueden hacerlo por su propia cuenta. ¿Qué creen?
o que creen autosuficientes, ¿verdad? Sino vino por los necesitados. No vino por los sanos, sino por los enfermos. No vino por los justos, sino por los pecadores. Y si tú vienes a Él con esa fe, con esa certeza, con esa fe, con esa confianza, Él no te va a rechazar, ¿no? Esto es lo grandioso de Jesucristo y del mensaje. Y lo tan controversial o lo tan contracultural del mensaje que predicamos, ¿verdad? Porque todo el mundo espera como que, pues, ¿qué tengo que dar a cambio, no? O sea, ¿qué voy a hacer yo para ganarme esto? Pero no, es Dios derramando gracia sobre nosotros, es Dios amando a los pecadores, es Dios amando a los que no lo aman, dando su vida en sacrificio por los que eran enemigos. Esa es la grandeza del mensaje. Y por qué adoramos, y por qué servimos, y por qué rendimos nuestra vida a Cristo Jesús. ¿Algún otro comentario? Vamos a terminar, falta un minuto. Yo les pido, hermanos, aún en nuestros estudios, no vengamos aquí para, o sea, solamente con un interés intelectual. Vengamos aquí que, Alonso, enséñanos a Cristo. Queremos ver a Cristo. ¿Cómo nos enseñas de esta grandeza de Cristo? Y en todos los predicadores, en el mensaje que estás leyendo, en el libro que estás estudiando, en la persona que estás escuchando, ¿verdad? Déjame ver a Cristo. O sea, quítate de medio. O sea, yo quiero ver a Cristo en su gloria, en su majestad, en lo que Él es. Enséñame de lo que Él hizo. Es lo que tenemos que, es lo que transforma nuestras vidas. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que sea eso en nuestras vidas, ¿verdad? Que seamos transformados, radicalmente transformados por este mensaje tan bello, tan excelente. Señor, te damos gracias por todo lo que tú eres, Señor. Por todo lo que haces en nuestras vidas. Por la grandeza, Señor, de tu valor, de tu belleza, derramada sobre este vil pecador, que merecía la muerte, Señor. Y diste vida en abundancia, vida eterna, vida para siempre. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no bendecir tu nombre? Eres majestuoso, hermoso, mi tesoro. Te amo. Te amamos, Señor. Déjanos ver cada vez más tu valor, tu luz, ese amor que derrama sobre nosotros. Que nuestra vida sea rendida, Señor, a ti, porque lo mereces, Señor. Digno eres de ser alabado, digno eres de ser honrado, exaltado, Señor. Usa nuestras vidas con este propósito. Usa nuestras mentes, nuestras manos para glorificarte, para exaltarte. No a nosotros, Señor, sino a ti sea la gloria en la iglesia. Te pedimos esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Grande es el Señor. ¿Quién estamos por acá? Perdón que no les haya... ¿Algún comentario de las personas que están ahí en línea?